Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes, con Rafael García Villegas, con Guillermo Rodríguez. También, hola, saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Es un gusto estar con ustedes, Rafael, amigos, un programa en donde iremos por diferentes registros de lo cultural. ¿Y qué les parece si comenzamos con cine? Me encanta la propuesta, qué gusto saludarlos, amigos del auditorio. Vamos a arrancar, porque está a unos días de dar inicio la programación del Festival Internacional de Cine Judío. Veamos cuál es la propuesta que traen en este 2020. El Festival Internacional de Cine Judío en México llega a su 17ª edición. Como es costumbre, a partir de 7 películas, busca combatir la intolerancia y el racismo y generar diálogo entre diversas culturas. Por primera vez, su inauguración será abierta al público y eligieron muy bien la película, Jojo Rabbit. Este año queremos llegar a nuestros fans, ¿no? A quien nos sigue, a quien nos ve, y también generar público nuevo, ¿no? Si abrimos con gente que nunca va a nuestra inauguración, esto nos puede ayudar a generar público nuevo y a que otro público que no conoce nuestro contenido pueda ir a verlo. La carta fuerte de este año es Los que se quedaron, la película que representa a Hungría rumbo a los premios Oscar. La peli está buena, la fotografía es bellísima, las actuaciones son increíbles, la corrección de color está increíble, entonces sí, yo sí la recomiendo muchísimo. La historia es entrañable, es fuerte pero es entrañable. Esta niña adolescente pues se enamora de su padrastro, no les digo más, entonces vayan a verla y recen para que quede nominada al Oscar y mucha gente la vaya a ver. También se exhibirá El viaje de Fanny, Los invisibles y La ley, todas enmarcadas en la Segunda Guerra Mundial y con el Holocausto como telón de fondo. La lista la completa Refugiada, sobre una espía del Mossad, y cierra el ciclo Perfectas. Habla de tráfico de órganos que sorprendentemente sigue sucediendo, ¿no? Todavía hay temas delicados acerca de tráfico de órganos y también habla de un tema que ahorita está teniendo como este auge que es la transexualidad. El Festival Internacional de Cine Judío en México arranca el próximo 17 de enero y se prolongará por 3 semanas. Este año también llegará a Monterrey, Tijuana, Querétaro, Mérida, Jalapa y Morelia. Noticias 22, Julio López. Bueno, vamos a seguir con cine y se va a presentar una película del director de Somos lo que hay. Así es que ha generado polémica, por ahí había una publicidad que hizo mucho ruido, ya la retiraron, ya se disculpó el propio Jorge Michel Grau a propósito de la misma, porque sí hería susceptibilidades. Y es un remake de una película, pero no aquella, porque muchos se han confundido. Hubo una película, Ben Affleck, me parece, que se llamaba Perdida. No es el remake. No tiene que ver con ella. En lo absoluto. Sí, trata de una nueva versión de Pérdida. Jorge Michel Grau es un director versátil que ha mostrado su capacidad para saltar de un género a otro. En 2010 presentó su ópera prima Somos lo que hay, la historia de una familia de caníbales. En 2012 dirigió Chalán, un drama sobre un chofer que un día explota y decide enfrentar a su jefe. En 2016 estrenó 7/19, película en la que recrea el terremoto del 19 de septiembre de 1985. ¿Te acuerdas cuando decía que cuando el río suena es porque se ahogó la orquesta? Me voy a Colombia. Ahora explora el thriller con Perdida, basada en la película colombiana La cara oculta, dirigida por Andrés Valls. ¿Cómo te llamas? Fabián. Cuando me buscan para hacer el proyecto, yo lo siento no como que me buscan como para ser el responsable, sino me buscan para colaborar y justo para imprimir ese sello o ese tipo de cosas que a mí me gusta poner en las películas que hago. Me dieron la oportunidad de elegir al equipo creativo, de elegir al elenco, ¿no? O sea, como que me pusieron todo en bandeja de plata para poder entrar, adueñarme de la historia, aunque ya estuviera contada, pues volverla a contar desde esta perspectiva. ¿Aquí trabajas? Claro. A ver, demuéstrame. Ahí se sientan los violines, atrás las maderas. ¿Y tú qué haces? Yo me paro frente a los músicos. La esencia de la película no es tan diferente a la versión original. La historia gira en torno a 3 personajes que por diferentes circunstancias dejan salir a sus demonios. Es un director de orquesta que bien podría representar a la lujuria. Aunque tiene la vida perfecta, tiene debilidad por las mujeres.
Carolina, su novia colombiana, es presa de los celos que la llevan a fraguar una venganza. La tercera en discordia es una mesera cuyo principal pecado será la codicia. No es que de manera explícita retraten estos sentimientos, pero poco a poco sus acciones revelan su personalidad más oscura. No, discutimos un poco, pero nada importante. Aquí todo es importante, maestro. ¿Y no te preocupa? Claro que me preocupa. Creo que es súper pertinente que hagamos otras historias, otros géneros, además de tener comedia y además de tener pues, series también en nuestro cine, tengamos la posibilidad de ver nuestra, ¿cómo se dice eso?, versatilidad. Fiel a su estilo, el director incluye temas sociales y políticos dentro de la trama, que si bien no se desarrollan, sí nos dan una idea de momentos históricos que se vivieron en el país. En Perdida hace referencia al movimiento estudiantil de 1968 y a la costumbre que tienen y tenían los políticos mexicanos de casarse con actrices o vedettes. Que te vaya bien. Noticias 22, Julio López. Bueno, ya con algunas de estas escenas nos podemos dar cuenta de qué va la película. Suena interesante, suena bien. Estamos viendo aquí a De Tavira nuevamente interpretando un director de orquesta. Como lo hizo tal vez el primer papel que le dio proyección en términos cinematográficos, ¿no? Efectivamente. En Arráncame la vida, a partir de la novela de Ángeles Mastretta. Pues ya está en cartelera a partir de mañana. Jorge Michel Grau tiene una muy buena mano, lo conocemos muy bien aquí en Noticias 22, ha estado siempre muy cercano a este espacio y también al Canal 22, porque Canal 22 es donde él hizo una película para televisión cuando hace algunos años hubo esta propuesta dentro de Canal 22, genera películas para televisión y era Chalán, la película que él presentó. Pero bueno, ya estaremos ahí viendo su nuevo trabajo en pantalla. Y seguimos hablando de cine porque arranca bien el año, la cartelera, ya tenemos la que se estrena este fin de semana, pero hay otra propuesta muy atractiva para el que viene. Mi familia tuvo un accidente hace 2 meses. Lamentablemente mis padres fallecieron. Si alguno de ustedes pudiera cooperar, Dios se los va a pagar. El director Álvaro Curiel toma el metro de la Ciudad de México para desarrollar Marioneta, una película que gira en torno al jugoso negocio de pedir limosna. Todos los que se han subido a la llamada limusina anaranjada se han encontrado con una persona que en 30 segundos cuenta una trágica historia y luego busca que la gente le dé dinero. De traer especialmente desde Cuba a este profesor para que les enseñe a todos cómo pedir como profesionales. Yo conquisté mi libertad en el metro de la Ciudad de México. Entonces, yo creo que uno no inventa nada, simplemente lo reinventas, digamos, a partir de quién eres, ¿no? ¿Qué chingados haces en México? Soy actor. La historia tiene como protagonista a Ernesto, un joven actor cubano, quien luego de ser rechazado de una obra, encuentra refugio con una banda de criminales, quienes le encomiendan la tarea de adiestrar con sus dotes histriónicos a un pequeño ejército de limosneros. Ustedes tienen que comprender muy bien a ese personaje, porque cuando vayan a pedir, le van a prestar su cuerpo a ese personaje. Así hay muchísima gente. Así me ha tocado ver a mí, como en Guadalajara me tocó ver muchas veces cómo había una familia donde todo el día te pedía dinero y en la noche pasaba el señor taxista por ellos todos los días y los recogía. Y luego otra vez los iba a dejar. Y de eso depende que nos ganemos unas monedas o hasta un Oscar. En ese sentido, primero que nada, no me gusta juzgar a los personajes que últimamente me han tocado interpretar, porque si los juzgara no los haría. Pero en ese sentido, creo que como actor pues es enriquecedor tratar de entender, de desmenuzar a este ser humano y de encontrarle sus claroscuros, de encontrarle los recovecos, los secretos que todos guardamos, ¿no? ¿Vas a trabajar para un tipo como ese? El hombre se está inventando un personaje. Le gusta hacerse mafioso, pero al final debe ser un buen tipo. Tú no estás ganando más dinero. La trama de Marioneta es sin duda interesante y original. Sin embargo, el tema es mucho más sórdido y oscuro de lo que aquí se presenta. Esto le resta credibilidad al desarrollo de la historia. No hay nada que gane más aplausos o más monedas que una verdadera emoción. Noticias 22, Julio López.
Bueno, pues ahí es una ciudad completa. Hay que pensar que 2.5 millones de personas se transportan diariamente en el metro de la Ciudad de México. Así que, bueno, pues ocurre esto y mucho más. Ahí está solamente una muestra de este universo que se vive cotidianamente. Así es. Bueno, una pausa. Volvemos. Vamos con un libro de sentimientos muy, muy fuertes que generan la violencia, las necesidades más básicas del ser humano que brotan en las páginas de esta publicación que es de la autoría de Marina Pérez Agua. Un corazón extraído ilegalmente de un preso chino es alojado en el cuerpo de un norteamericano que marcará el futuro de las siguientes generaciones. Este trasplante generó un desencuentro entre dos familias que desarrolló la escritora Marina Pérez Agua en el libro 6 formas de morir en Texas. Debido a que los herederos asiáticos buscan regresar el órgano a su cuerpo original para cumplir con la tradición budista, porque si el corazón no se entierra con el cuerpo, nunca se logrará descansar en paz. Digamos que hay dos personajes principales que pues, viven una historia de amor un poco peculiar que va dirigiéndose a lo largo de toda la novela, y después están los dos escenarios que es, uno es el corredor de la muerte en Texas, donde está la protagonista, y después está la situación que se ha vivido durante la década de los 90 y se sigue viviendo en China, que es bastante desconocida aún, y es las donaciones o sea, las extracciones, forzadas de órganos, ¿no? Para el trasplante ilegal, obviamente. La extracción de los órganos es un delito que le llamó la atención a la escritora española, quien incluyó datos duros y testimonios en el desarrollo de la narración. Cuando empecé a informarme sobre el tema, realmente me resultaba tan imposible de creer que, digo, ¿de qué manera puedo contar yo esto de modo que resulte verosímil, ¿no? Entonces fue donde tuve que jugar un poco con diferentes voces narrativas y géneros, meter un poco de algo más cercano a la crónica, o también tuve que jugar con notas a pie de páginas, porque en ocasiones en el libro pues hay testimonios reales, ¿no? O bien de víctimas o bien de doctores que han practicado extracciones. La autora construyó una trama minuciosa e inquietante que habla sobre las necesidades esenciales del ser humano, el azar y el destino, así como la cultura de violencia que se vive en Estados Unidos. ¿Qué pasa en un país democrático donde pues, supuestamente se define como defensor de los derechos humanos, ¿no? Y sin embargo las torturas en los centros penitenciarios son rutinarias, ¿no? Y donde la existencia de la pena de muerte pues ya no es ni siquiera un debate, ¿no? Las ejecuciones pues se realizan como un show, o sea, los familiares de las víctimas pueden invitar a 5 amigos, en Texas hablo ahora, cada estado es diferente, pueden invitar a 5 amigos para que asistan al espectáculo de la muerte, ¿no? Entonces, yo estaba muy interesada en esta parte, y después por necesidades narrativas, digamos, el personaje principal, la joven que está en el corredor de la muerte, me pidió, digamos, este salto a lo que está pasando en China con las extracciones forzadas de órganos. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, un libro fuerte. Vamos ahora con el nuevo mundo del retrofuturismo que se encuentra en el Palacio de Minería. En las salas de exposición del Palacio de Minería merodean criaturas extrañas que oscilan entre lo mecánico y lo orgánico. Una fauna postindustrial creada por la mano del escultor Pablo Castillo, artista mexicano creador de un mundo fantástico a partir de objetos y piezas cuyo origen escapa a la vista y recobra sentido a los nuevos organismos a los que integra. Estas piezas representan monstruos. Los monstruos son propios del hombre. El hombre siempre ha luchado contra sus monstruos
Y podría decir que ese temor es el que ha impulsado al hombre a hacer la civilización. El hombre está lleno de monstruos. Los monstruos nombrados, Conjuro, Ella, L, Origen y Cita, son una aleación entre lo bestial y lo estético, entre la naturaleza y lo mecánico, seres que nos remiten a los inicios de la vida y a un futuro distante. Soy amante de los objetos y de repente encuentro un objeto que es muy, muy bello y ese objeto, de ese solo objeto, parto para crear lo que hace falta. Es la pieza madre, la pieza principal, y yo voy completando esto. Trato de no hacer muchos bocetos ni esbozos, dejo más bien que la pieza se dé por sí misma. Trato de no ser una interrupción para la pieza. Titulada Argento, la exposición se define por la fascinación entre lo abstracto y la incitación que tiene el artista por la estética de los objetos. Aunque vemos una figura y podemos ver una figura y reconocerla, realmente la importancia de estas piezas radica dentro de ellas. Cuando nos asomamos a ellas encontramos un mundo abstracto, son universos, es la complejidad de los seres. Cualquier ser que veamos en la naturaleza es de una complejidad a la que terminamos atribuyéndole a Dios su hechura, ¿no? Entonces hablan de la complejidad de la biología, de la vida, de la existencia de las cosas. Cada uno de los personajes es construido desde las entrañas, con piezas que coinciden para prolongar su vida. Las piezas están construidas desde dentro, quiero decir, tienen pulmones, estómago, esófago, huesos, es una composición anatómica. Estoy tratando de buscar precisamente esa biología en las cosas y dando estos tritones, monstruos o seres que, repito, representan más bien al hombre y su mente. El Palacio de Minería, en el centro histórico de la Ciudad de México, albergará hasta el 29 de enero a estos personajes que nos visitan desde otro universo, el universo de Pablo Castillo. Noticias 22, Omar Vera. ¿Y qué les parece si hacemos un recorrido por la República para saber qué sucede en materia de artes escénicas? Como parte de las actividades del Mérida Fest 2020 que se lleva a cabo en la capital yucateca en el marco del aniversario 478 de su fundación, la Compañía Nacional de Teatro lleva a la Ciudad Blanca la obra clásica Las Preciosas Ridículas, mordaz comedia de un acto surgida de la pluma de Molière. Con este montaje, bajo la dirección de Octavio Michel y presencia de actores de su elenco estable, el grupo teatral del Limbal inaugura sus actividades en el interior del país para el año que inicia, luego de presentarse en el Teatro Juárez de Guanajuato en la 30ª Feria del Libro de León y en el Teatro Rocinante de Tacámbaro, Michoacán. Historia de venganza y búsqueda de justicia en clave de comedia, Las Preciosas Ridículas se presenta mañana en el Teatro José Peón Contreras, ubicado en el corazón de Mérida, Yucatán. La compañía Tranvía Grupo Teatral, originaria de Aguascalientes, inicia su tercera década de actividades. Fundada en 1987 por José G. Domínguez, la compañía debutó formalmente en 1991 como representante del teatro de autor, para luego hacerse de un importante reconocimiento en la región gracias a sus propuestas de teatro infantil, histórico, escolar y de prevención. Con más de 3 décadas de experiencia, al menos 10 premios históricos de dramaturgia, poesía y cuento, y más de 50 montajes en su haber, la agrupación ha tenido la encomienda de desarrollar los últimos 5 programas de teatro histórico en Aguascalientes, difundiendo la historia universal, nacional y regional a través de montajes dedicados al público escolar. Herederos del espíritu del teatro de calle, los integrantes de Tranvía toman por asalto las vías públicas, plazas, escuelas y hasta reclusorios. Su estilo y vocación irrenunciable les ha valido más de 30 años de éxito y preferencia del público hidrocálido. Con su participación en el 21º Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro, la agrupación iniciará el año con el pie derecho. En esta gran muestra escénica presentarán 2 proyectos, Historias Oscuras y la obra de teatro participativo Igor y las Palomas, con la cual develarán una placa con motivo de sus 300 representaciones. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22.
Bueno, hasta el momento ya tenemos recomendaciones para cine, para teatro y también literarias. Así es, y bueno, para artes plásticas. Y artes plásticas. Ajá, con el retrofuturismo. Este retrofuturismo. Que es un retrofuturismo muy contemporáneo, porque el retrofuturismo en los años 80 era muy distinto. Todavía en los 70 pensamos en viajes como, que eso era retrofuturismo, viajeros en el tiempo, la misma serie de Batman con Adam West, el auto increíble, los supersónicos. Y a propósito de los supersónicos y retrofuturismo y postfuturismo, más adelante les tenemos una nota de una ciudad que podría asemejarse mucho a lo que es aquella que nos planteaban en los supersónicos, de estas bandas para transportarse ya sin caminar y autos voladores. Ya lo van a ver cuando Y plataformas para el despegue de las naves. No, inteligencias la verdad es artificiales. ¿Cómo imaginó el ser humano, los creadores, los artistas, el futuro y qué de ese futuro sí se hizo realidad? Yo creo que es muy interesante hacer la comparación entre lo que se ha imaginado, porque muchos sí han acertado. Desde Julio Verne. Bueno, efectivamente. Bueno, es que es muy el propio interesante. Leonardo da Vinci. Así es, esto es muy interesante lo que están comentando a propósito de la exposición que hace un momento les compartimos. No hay nada que envejezca más rápido que nuestra percepción del futuro. Es decir, todo aquello que es ultramoderno, ultraactual, que queremos que sea absolutamente vanguardia, es lo que dentro de algunos años terminará por parecer algo verdaderamente de un instante de esto que llamamos historia o de esto que es nuestro paso en la historia. Sin embargo, estas apuestas al futuro son las que detonan posteriormente algunas otras cosas. No es lo mismo esa visión del futuro de Metrópolis, de Fritz Lang, que por ejemplo las iPad nacieron de alguien que veía Viaje a las Estrellas, la serie, cuando el Mr. Spock era Leonard Nimoy, y tenían un apunte muy similar y a partir de ahí generaron la tecnología que las conocemos ahora perfectamente bien. O leía un artículo hace unos días bien interesante que ya inventaron un sable láser. Que bueno, corta. pues ahí está. Pero bueno, necesita una batería y estar conectada a una cosa enorme. Yo pensé que necesitabas ser Jedi para poderlo usar, ¿ok? Todo está bien. No, todavía está en términos industriales. Pues yo creo que las dos cosas funcionan. Tanto los artistas se inspiran en la tecnología como crean la tecnología. No podríamos decir que el Superagente 86 con su zapatófono no fue la inspiración de nuestros teléfonos celulares. Y hablamos de los microfilmes, ¿no? Los microfilmes, claro. Que ahora en un celular puedes traer mucha más información que en un microfilme de los años 70. Así es, aunque sigue siendo el microfilm la forma más segura para tener información resguardada a mucho tiempo. Y vamos a una pausa, mientras tanto hay que pedirle a Kit que venga por nosotros, ¿no? ¿Te acuerdas del Auto Fantástico? Vamos al corte, ya volvemos. Hace unos instantes reflexionábamos sobre la realidad, sobre la ficción, sobre los límites que tiene la imaginación y cómo estos también pueden ser sobrepasados. Eduardo Rabasa hace un ejercicio similar en su más reciente colección de cuentos. Un supositorio que deviene en un ingenioso sistema para controlar a los políticos, una psicodélica despedida de soltero en Texas, un poderoso hombre atrincherado en un videojuego o unas monjas apostando en un casino de Las Vegas, son algunas de las ideas que componen El destino es un conejo que te da órdenes, la primera colección de cuentos del escritor mexicano Eduardo Rabasa. Son cuentos muy diversos entre sí, creo, pero de alguna manera tratan sobre situaciones de lo que podría considerarse como absurdo cotidiano, como tomar como pequeñas viñetas de la realidad y estirarlas hasta algún límite que pueda rozar con lo descabellado, pero no en un registro de ninguna manera fantástico. Narrado en primera persona, de forma divertida, compleja e inteligente, los 8 cuentos nos hacen reflexionar sobre la incongruencia y locura en situaciones que consideramos normales. Tomar ciertas cosas que damos por hecho de alguna manera dentro de lo normal cotidiano y torcerlas literariamente a ver qué pasa, ¿no? El tercer libro de Eduardo Rabasa, al igual que sus anteriores obras, es un diálogo con la realidad a través de una ficción delirante. De pronto es una especie de inquietud por explorar cierto registro de normalidad, ¿no? De cotidianidad, sobre todo en esta época que todo está un poco estandarizado, entonces de pronto algunos cuentos sí tratan de indagar como en ciertos márgenes, insisto, de aquello que consideramos normal, pues para de alguna manera
ponerlo en tela de juicio y revelarlo como algo pues completamente arbitrario, ¿no? Noticias 22, Omar Vera. Bueno, del destino del conejo vamos a las calles de la Ciudad de México, en donde podemos encontrar historias y relatos de cualquier tipo. Entre ellos, Roberto Frías ha seleccionado uno, la tenebrosa Posada del Sol. Esto en la Colonia Doctores. En toda ciudad se ha hablado y se seguirá hablando de sus lugares embrujados. La Ciudad de México no se queda atrás. Quizá usted haya oído hablar de la casa de la tía Toña, la calle de la Quemada, el fantasma de la Basílica, la piedra encantada de Fuentes Brotantes, entre otras historias. Desde 2015 comenzó a sonar con mayor fuerza la historia de La Posada del Sol, un hotel abandonado que se ubica en la Colonia Doctores y que estuvo abierto solo por 8 meses. El imponente conjunto arquitectónico, mezcla de estilos desde el colonial hasta el decó, cuenta con 7,000 metros cuadrados de construcción, 700 habitaciones, jardines, esculturas, auditorios, una capilla, entre otros edificios, y los murales que fueron comisionados a muchos artistas de la época, obras que se están deteriorando a pasos agigantados. Como suele ocurrir en estas historias, hay muchas versiones. La posada fue obra de un acaudalado soñador, el ingeniero Fernando Saldaña Galván, quien quería construir uno de los mejores hoteles y centros de reunión social del México de los años 40, pero que no supo administrar su presupuesto y no pudo completar el proyecto. Se dice que las deudas y la imposibilidad de continuarlo lo ahogaron y que se suicidó en el lugar, por lo que su espíritu custodia la obra. Otras historias dicen que murió de neumonía en su casa. También se dice que la obra se interrumpió por motivos políticos. Se habla de masonería simbolizada en diversos motivos arquitectónicos, de ritos satánicos, apariciones, sacrificios humanos y más. El edificio ha pertenecido a instancias gubernamentales a lo largo de los años. Se dice que en uno de esos avatares, teniendo una guardería para sus trabajadores, una niña se extravió y fue asesinada. Actualmente hay quienes juran que se aparece y atormenta los equipos de filmación que a veces utilizan el inmueble. De hecho, es cierto que hay un altar con ofrendas para la niña, para tranquilizarla, compuesto de un vestido antiguo de niña, dulces, juguetes, fotografías, flores y veladoras. Existen otros rincones con ofrendas, aunque no queda claro su sentido. Se piensa también que la capilla, ricamente ornamentada y con extraños motivos, ya se imagina usted, un pentagrama, signos zodiacales, esculturas de búhos, estuviera dedicada a rituales paganos. Hay rumores de hallazgos aún más macabros, restos humanos que se aducen a la represión estudiantil del 68 o a prácticas de tortura policíaca de otros periodos. Pero más allá de las leyendas, resultan curiosos los temas que se encarnan en La Posada del Sol. Niños extraviados, satanismo, masonería, dramas políticos, ruina financiera, el 68, desapariciones forzadas y homicidios. Son justamente algunos de los mayores miedos de los capitalinos. Se antoja pensar que los sitios embrujados de cada sociedad son más bien los sitios en los que depositamos nuestros temores, para confrontarlos, para dialogar con ellos y quizás, si lo hacemos bien, valga la expresión, exorcizarlos. Noticias 22, Roberto Frías. Bueno, qué edificio, la arquitectura muy interesante y además las historias que se narran ahí, yo creo que bien vale la pena visitarlo y pues tomar sus precauciones. Y que está muy cerca de Estación Indianilla, ahí también muy cerca de la Colonia Roma. Es un espacio que, pues sí, uno pasa y es inevitable voltear la mirada, observarlo y preguntarse qué es lo que ocurrió ahí. Y con esta narración de Roberto Frías, también pensar un poco en ese México de falsos positivos, como lo han nombrado periodísticamente Pepe Reveles, que es un término que se acuñó en esa Colombia. ¿Qué significa en esa Colombia del narcotráfico? ¿Qué significa agarrar a alguien y utilizarlo como el chivo expiatorio de un crimen, ¿no? Y que, bueno, parte de lo que nos ha contado Roberto Frías tiene que ver con ello, con esos falsos positivos que también lamentablemente ocurren en nuestro país. Con leyendas basadas en hechos reales que superan cualquier ficción. Y bueno, pues vamos a platicar de cuestiones tecnológicas, técnicas. En el Centro de Convenciones de Las Vegas se presentan avances muy interesantes. Vamos a ver algunos de ellos. En el horizonte se divisa un futuro de película, donde los automóviles y las casas son inteligentes para la comodidad y el desarrollo humano.
Esto se convertirá en una realidad tras la presentación de Toyota que ofreció este martes en la feria de tecnología más importante del mundo, Consumer Electronics Show. Woven City o Ciudad Tejido es un prototipo urbanístico que fue llamado como el laboratorio del futuro. Un lugar en el que residentes y desarrolladores de todo el mundo podrán probar y crear tecnologías de máquinas autónomas, robótica, movilidad, smart homes e inteligencia artificial dentro de un ambiente real y controlado. Bjarke Ingels es el arquitecto encargado para diseñar el proyecto, mismo que imaginó y construyó las sedes de Google California y Londres, además de la famosa Casa Lego en Dinamarca. En esta ciudad del futuro, los edificios y los vehículos estarán conectados a través de una inteligencia artificial que se encargará de la comunicación de todos los dispositivos. De acuerdo con lo señalado por Akio Toyoda, presidente de Toyota, el plan maestro de la ciudad incluye 3 tipos de calles para acomodar diversas necesidades de movilidad. Para el tráfico rápido, se limitará a una clase de vehículo, que será eléctrico, autónomo y tendrá un certificado de 0 emisiones. Para el tráfico más lento, se utilizarán patinetas y bicicletas. Para uso exclusivo de peatones, se desarrollarán bulevares estilo parques. Este proyecto se comenzará a partir del 2021 en un terreno de poco más de 70 hectáreas perteneciente a una antigua fábrica de Toyota en Japón. Durante la misma feria tecnológica llevada a cabo en Las Vegas, se presentaron a nombre de reconocidas marcas distintos dispositivos que prometen revolucionar el mercado y nuestras vidas. Dentro del amplio catálogo de dispositivos que se anunciaron, destacan las televisiones flexibles que se deslizan desde el techo y que muy probablemente reproduzcan imágenes en 8K. La bicicleta eléctrica Hydrofoil renueva el desplazamiento sobre el agua y es un artículo completamente único en su especie. Wahoo son un par de zapatos que cambian la forma de sus suelas para adaptarse a diferentes tipos de piso y brindar comodidad y movilidad en cualquier terreno. FaceMe se trata de un nuevo sistema para determinar la edad, el sexo y el estado emocional de los transeúntes y de esta manera mostrar publicidad personalizada mientras caminamos por la calle. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, por lo que estamos viendo... ¿Qué decías de la ciencia ficción? Ya lo superó. No, ya esto, hay que ver hasta dónde llega y hasta dónde se hace realidad todo esto. Por ejemplo, mucho de lo que se menciona tiene que ver con el Internet de las cosas, que significa la interconexión de los objetos de uso cotidiano. Ya no hablamos de un teléfono celular, de una tablet, sino de una taza, por ejemplo, de nuestro refrigerador, de nuestros anteojos, en fin, de objetos que entre ellos se van a comunicar y nos van a permitir a priori tener una mejor vida. Hay que ver, habría que definir qué es mejor vida, ¿no? O no. Exactamente, porque también hay una cosa interesante para todas aquellas personas que son entusiastas, consumidores de Amazon. A partir de los productos, a partir de la navegación, a partir de todo ello se genera al año una información de más de 175,000 páginas por cada persona que puede deducir, esto tampoco es una novedad, se ha dado a conocer en diferentes medios de comunicación, de manera particular Alemania ha sido el que ha puesto el punto en la llaga en materia de Amazon, preguntando, porque los algoritmos pueden saber si una mujer está embarazada incluso cuando ella no lo sabe, a partir del tipo de productos que consume, porque no hay mejor cliente que una mujer feliz con lo que tiene en vísperas de tener a una nueva familia que requerirá más productos, y todo se debe a partir de los algoritmos y de la tecnología que tiene Amazon, que dicho sea de paso en algunos estados en Estados Unidos, su tecnología de reconocimiento facial es utilizada, es mejor dicho, alquilada por la policía. Un mundo nos vigila. Y a propósito, también en esta feria que nos platica Rodrigo en su nota, ya anunció Samsung que va a presentar un Android así como este Sofía que ha recorrido el mundo, que inclusive tiene ciudadanía, pero el de Samsung apuestan que va a demostrar sensaciones. O sea, que no solo va a contestar, no solo va a interactuar como inteligencia artificial, sino que además va a expresar sentimientos que eran hasta ahora privativos de los seres vivos. O sea, ya se puede enamorar. Ya se puede enamorar, ya se puede enojar y lo va a manifestar en su rostro, en su conducta, en sus niveles de voz. ¿A dónde vamos a llegar? Vámonos, qué buenas parafilias vienen. A ver, Isaac Asimov, ¿no? ¿Dónde estás ahora? Bueno, hacemos una pausa. El filósofo y poeta bengalí Tagore fue Premio Nobel de Literatura, Rabindranath Tagore, en 1913, convirtiéndose en el primer no europeo en conseguir este galardón.
Círculo de Poesía es la casa editorial encargada de la traducción de su libro Luciérnagas. Con el libro de Subyata Bhatt, Círculo de Poesía comenzó una labor que hasta hoy continúa y que nos ha permitido conocer el universo de la poesía de la India. Creo que gran parte de lo que imaginamos de la India está brotando todo el tiempo en un ciclo eterno, el samsara, que ellos mismos llamarían, que es una poesía religiosa, mística, de vida interior, pero también es una poesía que habla de muchas nuevas realidades. La de Suyata, por ejemplo, además de tener esta carga mágica, misteriosa, es una poesía moderna, eminentemente moderna, que habla de los temas que le preocupan a ella, como la situación de la mujer contemporánea en la India, las paradojas del sistema de castas que aún pervive en la India de una manera nueva, distinta, ¿no? Desgastada, el nuevo colonialismo, que es la cuna de este nuevo colonialismo, la India, y eso está todo el tiempo amalgamado, el pasado, el hinduismo, la religión, lo místico, con un país totalmente moderno, uno de los países más grandes de la Tierra. Siguiendo de alguna manera el camino que trazó Octavio Paz, la editorial publicó Otras Vislumbres, poesía actual de la India. Pero lo más interesante del libro es que justo dan cuenta de las formas tradicionales. Hay, por ejemplo, gazales. Hay gazales aquí, hay claros sonetos, muchas formas fijas. El poema breve, que se ha practicado con mucha maravilla, con una forma distinta en la India que, por ejemplo, lo que estamos acostumbrados en China o Japón. Entonces, sí, hay un registro muy amplio también en la forma y muchísimo verso libre. El último libro que han traducido es del poeta y filósofo Rabindranath Tagore, Premio Nobel de 1913. Se llama Luciérnagas y el título mismo nos explica todo el libro, porque los textos, como podrá ver luego el lector, viene en una edición bilingüe, son puros poemas breves. Y él dice, estos poemas breves son como luciérnagas en la noche. Cada uno es un pequeño brillo en la oscuridad del alma, en la oscuridad del pensamiento, que nos ilumina una verdad. De eso está hecho Luciérnagas. Pensemos que Tagore recibe el premio Nobel en 1913. Él es el primer poeta no occidental que gana el premio. Y es un hombre que platicaba, por ejemplo, con Mahatma Gandhi, que se entendían en algunas cosas y disentían en muchas. ¿Por qué? Porque Gandhi es un hombre pacifista, magnífico, que conocemos, y un nacionalista, alguien que ha independizado a la India. Tagore es un universalista. Tagore está mucho más de acuerdo con Bertrand Russell, con Albert Einstein, quienes dicen, mantenían un diálogo con él, que no hay patria para el hombre, que todos somos hermanos, que la tierra toda y sus culturas, sus lenguas son de todos. Es decir, es un revés del globalismo ya en el principio de siglo. Bueno, entonces desde ahí es que nos ha decantado esta hermosa miel, estas luces pequeñas pero significativas en su poesía. Noticias 22, Alberto Aranda. Ahora platiquemos un poco de migraciones y nos vamos a transportar esto al Medio Oriente con una novela gráfica que de verdad nos lleva a las entrañas, no solo del sentimiento, sino también de este fenómeno que ha marcado al mundo. Olivier Kluge es periodista y su medio es el cómic. Invitado por Médicos Sin Fronteras, asociación sin fines de lucro con sede en Suiza, Kluge se encontró con los migrantes, aquellos que solo conocemos por un número estadístico. El resultado ha sido publicado con el título Escapar de la guerra y de las olas, libro editado por Turner. And they approached me in the autumn of 2013 and asked me if I would like to go to Iraqi Kurdistan, to Domis. Domis is the name of a refugee camp where many Syrians found shelter from the war, and they asked me to meet refugees, to interview them, and to create drawings that document the circumstances of them living, that are documenting their lives as refugees.
I spent 2 weeks, the first 2 December weeks in 2013 in the camp. It was winter, it was cold obviously, it was, you only in the camp, I think it was designed for 30,000 people, but when I was there it was overcrowded, there were I think more than 50,000 people. Después de ese viaje, expuso los primeros resultados de su trabajo en un festival y parte de ello fue publicado en periódicos y revistas. Kluge viajó a otros lugares de Europa como Reino Unido, Francia, Grecia y Alemania para conocer a otros refugiados y completar su obra. La metodología de Kluge es conversar por días con las personas, tomar muchas fotografías que le permiten no olvidar los pequeños detalles de lo que está lleno este reportaje gráfico y ordenar la información. For me it was very difficult to portray women because of cultural reasons. Many women didn't want to get photographed because they didn't get because it's not a cultural thing for them, and they often they had to ask their husbands or their brothers or fathers to get permission, and I found it really difficult. But when I was in Greece, I met one lady. She was a very traditional woman. She was wearing the veil around her face. She was wearing long black clothing, and I told her that I would like to tell the stories also of women and their experience of the war. And she said she thought about it for a while, and she said, under normal circumstances I wouldn't talk with you, but I'm so desperate and I'm so annoyed about the whole situation, about the war, and also about the Greek authorities. They didn't provide any help for the refugees. She was so desperate and annoyed and angry, and she said, I want you to do a drawing of me and tell the world, tell your readers what I'm telling you now. So. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Vaya, la verdad, qué historias, y estar en uno de los focos rojos del planeta, como puede ser Siria, con los refugiados, historias de guerra, historias de desarraigo, de desamparo, pues es el horror lo que él ha estado retratando a través de sus ilustraciones, sus dibujos. En realidad es ilustrador, pero es un periodista, ¿no? Así es. Lo que hace es un trabajo periodístico. Sí, es un poco... digamos que es un periodista gráfico de otro tipo, ¿no? Un poco como Joe Sacco, que ha hecho sus trabajos muy diversos, versátil, el trabajo que genera Joe Sacco. Pero Joe Sacco ha hecho estos recorridos en Serbia, Croacia, después de la guerra, ha estado en Palestina, en un libro que editó Anagrama, y son de estos pocos personajes que se involucran en un tema en un periodo más o menos de 2 años, que es lo que tardan en generar no solamente la información, sino el resultado gráfico que, por ejemplo, acabamos de ver en este caso de Kluge, que ha sido, verdaderamente es un libro fabuloso y que nos confronta con algo que pareciera que fue ayer, ¿no? Él habla que fue en 2013, continuó el trabajo en el 2015, pero es una situación que estamos viendo continuamente en todo el planeta y que estamos viendo en México, y que la gente en México cree que la migración es un problema de Sudamérica, ¿no? O de Centroamérica. no. La gente en Estados Unidos cree que el problema de migración viene de México. La gente en Europa cree que el problema de migración es de África. La gente de Calais en Francia cree que la migración es un problema de Inglaterra. Bueno, es por todos lados lo que estamos viendo. Son casi 70 millones de personas que están no viviendo en sus casas o en sus países. Estamos hablando de muchísimas personas, más de los que llegan a tener naciones como Europa. Y cuando se habla de Europa, ¿no? De estos fenómenos, uno piensa en guerras, en desplazamientos forzados, en refugiados, en persecuciones, pero tampoco hay que dejar de lado que la migración es lo que tiene el planeta constituido como es hoy. Somos una respuesta, un resultado de fenómenos migratorios de miles de años, y así se ha consolidado y así se ha conformado la Tierra, y hay que tenerlo en cuenta hasta para que funcionen las cosas, para que funcione el planeta. El poblamiento de América hace 5,000 millones de años aproximadamente, el de Europa, es el resultado de África, de Europa. una migración. El que se sienta puro, que se haga un examen de genes. Y bueno, la migración le pega particularmente a un sector de la población muy frágil. A los niños. Y hoy se dio a conocer la noticia hace unas horas de que Donald Trump ganó este juicio donde había algunos impedimentos para hacer el muro.
sí va a poder. Un tribunal Así de primera instancia le había negado esta posibilidad, pero ahora esto se fue a un tribunal del quinto circuito y él anunció en su cuenta de Twitter, fue él personalmente quien lo anunció, que había sido rechazada esa primera sentencia del tribunal de primera instancia, por lo cual ya se le tenía permitido construir el muro en la frontera sur de los Estados Unidos, la frontera norte de México, que es un muro que va a tener un costo de aproximadamente 2,000 billones de dólares. Hasta ahorita le había tenido como 6,000 millones. Porque los billones se manejan distinto en Estados Unidos que en México. Entonces son 2,000 millones. Así es. No son millones de millones. Bueno, pero es un muro para que no pasen las armas a México, ¿verdad? Me imagino que es para eso. Seguramente para eso será. Y decía, y Laura reflexionaba para presentarles la editorial esta noche, de uno de los sectores más vulnerados y que son muchas veces víctimas de las circunstancias sin darse cuenta de esta inconsciencia de lo que está pasando, que son los niños. Efectivamente, y de ello nos habla Silvia Yorguli. A partir de 2007, México encontró un fenómeno emergente de un aumento muy importante en términos numéricos en el número de retornados que llegaron desde Estados Unidos a México. Muchos de ellos, en su mayoría retornados adultos que habían vivido durante más de 5, 10, hasta más de 15 años en Estados Unidos. Lo que es nuevo de este retorno comparado con el pasado es que junto con estos adultos que regresaron al país, ya sea porque fueron deportados o por la crisis económica en Estados Unidos después de 2007 o porque era parte de un retorno que siempre ha ocurrido entre México y Estados Unidos. Pero lo nuevo es que junto con esta migración de adultos venía un número muy importante de niños que no habíamos visto en el pasado. Niños que entre 2005 y 2010 llegaron a superar el 500,000, la mayor parte de ellos nacidos en Estados Unidos y que llegaban a un país que no conocían. ¿Cuáles son los retos que planteó este nuevo escenario? Bueno, en primer lugar estamos hablando de niños, ya sea, como yo decía, que nacieron en Estados Unidos y venían a México por primera vez, o que se habían ido muy pequeños y habían tenido la mayor parte de su proceso de escolarización en Estados Unidos, o sea, habían ido a la escuela en Estados Unidos. Eso quiere decir que no necesariamente conocían o conocen la lectoescritura en español, la ortografía en español, la historia de México, etc. Entonces planteó un reto de integración que no habíamos visto en el país antes. Encontramos que los niños llegaban a México y encontraban trabas en términos de que no tenían papeles para entrar a la escuela, no los aceptaban en las escuelas, los compañeros no siempre los aceptaban, los maestros tampoco entendían muy bien por qué estos niños tenían tantos problemas para escribir y eso generó varias acciones y varias medidas. Una medida inmediata del gobierno mexicano es que quitó el requisito del acta de nacimiento para que se pudieran inscribir a la escuela, y eso fue una medida que de repente suena muy sencilla, pero que tuvo un impacto muy grande, porque una forma de integración de estos niños a la sociedad mexicana es principalmente lo que pasa en el entorno escolar. Ahora, se quitó ese trámite, pero todavía siguen muchos retos, siguen retos en el salón de clase, en el diseño de un sistema de enseñanza, en sensibilizar a los profesores para que conozcan de estas nuevas formas de educación y de las necesidades de estos niños en particular, que se suman allá a los rezagos y problemas que tiene el sistema educativo mexicano. Quisiera cerrar diciendo que esta es una población nueva. Aunque hayan nacido en Estados Unidos o hayan tenido parte de su experiencia de vida en Estados Unidos, son mexicanos por nacimiento, tienen derecho a la ciudadanía mexicana, y ahí hay un gran reto para el país en términos de cómo los integramos y también cómo aprovechamos el conocimiento y la experiencia que ellos tienen, pues, para mejorar nuestros entornos más cercanos. Bueno, pues interesantísima esta colaboración que viene realmente muy, muy al caso, y desafortunadamente sí, poblaciones frágiles, entre las más son las de los niños. Y nos despedimos con un virtuoso de la guitarra. Yo pensé que iba a tocar aquí yo el piano de Beethoven, pero no. Pues bueno, pues si quieres. No, mejor con Jimmy Page. Jimmy Page, que cumple 76 años, y nos vamos a despedir con una de las grandes obras de Led Zeppelin. Ajá. Se trata de Kashmir. Un clasicazo del rock. Muchas gracias. Nos vemos mañana.